Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada programa te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy hablaremos de la resistencia en un proceso de análisis o bien de esa resistencia que aparece a entrar en un proceso terapéutico, ¿no? ¿Por qué nos resistimos a estar mejor? Cada que a uno le aparece la idea de iniciar en un tratamiento terapéutico, psicológico, aparecen un montón de fantasías. De mejor lo hablo con alguien que me conozca, pero si esa persona ni me va a conocer, mejor le cuento a mi amigo, ¿cómo voy a pagar para que me escuchen? ¿No? Y seguramente a cada uno de ustedes se le ocurren fantasías muy puntuales o ideas muy puntuales acerca de por qué voy a ir al psicólogo, por qué voy a empezar un proceso de análisis, ¿no? Si generalmente algo de lo que más le hace doler al narcisismo, pues es la dependencia de alguien que nos ayude a pensarnos, no que nos diga qué hacer, sino que nos ayude a vernos en ese espejo de manera clara y sin arreglos o sin filtros, porque como seres humanos, pues por ahí hacemos nuestros arreglitos, generamos nuestros propios filtros y a veces no nos enteramos realmente de lo que está pasando con nosotros. Me parece muy importante que puedan compartirme cómo les ha ido a ustedes cada que inician un proceso terapéutico, si es que han tenido varios, cómo se sienten a la hora de siquiera pensar en iniciar un proceso de análisis o de psicoterapia. Les recuerdo mis redes sociales, Noemí Sánchez Cureño en Instagram. Me va a dar mucho placer leer por allá sus comentarios, sus inquietudes o las fantasías que justo también les aparecen a la hora de imaginarse en un proceso terapéutico. También me pueden mandar mensajito a mi WhatsApp, ¿no? El número telefónico es 55 1004 0239. Escríbanme y por ahí seguramente en algún momento, si se llegase a presentar la oportunidad, estaremos hablando de esa inquietud por acá. Vale, pero ¿qué es la resistencia? ¿Qué dice el psicoanálisis? Que además es lo que nos convoca acá desde el programa 1 que iniciamos. El psicoanálisis nos dice que hay una idea que, aunque puede sonar difícil al principio, es bastante humana. Nos resistimos al cambio. Nos resistimos a perder, nos resistimos a cualquier tipo de movimiento que un proceso terapéutico o de análisis pueda traer. Incluso cuando decimos que queremos entendernos mejor,
o que queremos dejar de sufrir o resolver ciertos conflictos, la realidad es que hay una parte nuestra que se opone. ¿Lo han sentido? Esta oposición pues tiene un nombre, ¿no? Y es el que les vengo repitiendo desde hace un ratito, y es la resistencia al proceso terapéutico. Freud fue el primero en hablar de esto. Él se dio cuenta de que muchas veces como pacientes, aún sabiendo que el espacio de análisis es para hablar con libertad, sin juicio, de manera natural, ¿no? Ahí con la asociación libre como premisa, ¿no? De pronto los pacientes o como paciente, uno se queda callado, olvidamos cosas importantes, o incluso solo dejamos de ir y además sin avisar, ¿no? O sea, algo nos hace sentir muy amenazados en el espacio terapéutico y salimos de ahí por pretextos miles. El dinero, el horario, la distancia, el trabajo extra, la actividad de los hijos, el trabajo en la universidad, las responsabilidades que en el día a día a uno se le suman, el tráfico, las manifestaciones en la Ciudad de México, en fin, hay un sinfín de pretextos que tomamos de la realidad para decir, no hombre, no es que yo no quiera, lo que pasa es que se me está complicando. Y ahí es cuando el inconsciente empieza a asomarse. Podemos pensarla como una especie de autodefensa muy inconsciente. O sea, no es una decisión consciente o con plena conciencia donde una persona decida o no hablar o sabotear su proceso terapéutico. Más bien es una parte muy profunda de nuestro psiquismo que se activa, digámoslo así, para protegernos de un dolor psíquico, de eso que no es tan fácil decir o de lo que duele enfrentar. Imaginemos, ¿no? A alguien que sufrió mucho en la infancia, que vivió situaciones de abandono o violencia. Esa persona, cuando intenta hablar de su pasado, puede comenzar a distraerse, a contar chistes, a cambiar de tema, o incluso a sentirse confundido o confundida o con sueño. Todo esto puede ser una forma de resistencia. No porque quiera mentir o no quiera avanzar, o sea, en la conciencia uno va porque quiere estar mejor. La realidad es que nuestra mente pone un freno frente a algo que todavía nos resulta muy difícil de poner en palabras. O sea, tampoco fue que lo olvidáramos, lo reprimiéramos, lo dejáramos allá en el hoyo negro del sin saber, porque sí. Eso tiene una función. Generalmente nuestra mente nos va a proteger. Entonces, la resistencia aparece cuando esta parte inconsciente, dolorosa, inquietante, empieza a mostrarse. Cuando ciertas verdades o ciertos recuerdos o ciertos deseos que estaban ahí como enterrados, empiezan a emerger. Y como muchas veces esos contenidos nos hacen sentir culpa, vergüenza, tristeza y angustia, pues preferimos alejarnos. No es tanto que como pacientes solo queramos abandonar el proceso terapéutico o el proceso de pensar, porque sí. A veces incluso la resistencia no está tanto en el paciente, sino en la relación misma que se forma con el analista, con el terapeuta. Ya hablábamos el programa pasado de la transferencia, y es donde en distintos escenarios el analista encarna sin querer
de manera actualizada, una figura importante de la historia del paciente. Un padre, una madre, un maestro, un objeto de amor, algo que queremos mucho. Y ante lo cual pues no queremos generar ningún tipo de afectos, ni de amor ni de hostiles. Y ahí empiezan los enredos. Lo que no se pudo decir o resolver con esas figuras se vuelve a vivir en el vínculo con el analista. Y eso genera resistencia. No, piénsenlo. ¿Cómo voy a llegar a decirle a mi terapeuta que me pasó esto o aquello, que hice tal, si estoy depositando en él o transfiriendo en él esa imagen de autoridad como mi mamá o como mi papá? Y le llego a decir que no hice la tarea, le llego a decir que hablé con esa persona, ¿no? La sesión de análisis está llena de todos esos afectos. Y es justo lo que exploramos en la transferencia. Así que, si no escucharon el programa anterior, vayan a escucharlo. Les recuerdo que hay retransmisión de todos los programas de En el Diván. Originalmente o de manera regular se transmiten los viernes, como hoy, a las 8 de la noche, y mañana sábado lo retransmitimos a las 5 de la tarde. Entonces por ahí me parece que el de mañana es el complejo de Edipo. Es que hubo 2 programas del complejo de Edipo, y entonces el de la próxima semana sería el de la transferencia, por si quieren echarle ahí una oidita. Me parece que sería valioso también. Y bueno, también se está haciendo el esfuerzo de poderlos subir a YouTube, ¿no? De manera regular también. Esperamos que en algún momento también puedan estar todos. Y también en Spotify, en iHeart, estamos haciendo intentos, ¿no? No lo hago yo sola. La verdad es que la tecnología me cuesta bastante trabajo y recibo ayuda, entonces estamos tratando ahí de hacerlo. Todo esto hay que invertir muchas horas de trabajo, entonces téngannos paciencia y bueno, vamos a seguir con la resistencia, ¿no? Y para eso quiero hablarles de algunos ejemplos que ocurren en la cotidianidad, ¿no? O sea, porque además me parece que todos nos vamos a poder sentir identificados, porque pasa, insisto, en un momento de análisis o de psicoterapia psicoanalítica, y también puede pasar en cualquier otro tipo de orientación terapéutica, ¿no? Y entonces les decía, hay pacientes que llegamos a todas las sesiones, ¿no? De manera impuntual, llegamos tarde diciendo que es por el tráfico, pero en realidad es que uno siempre se las arregla para perderse los primeros minutos, justo cuando suele hablarse de cosas importantes. Digo, y eso me lo pongo a título personal, invariablemente me pasa, hoy en día me sigue pasando, ¿no? Estoy ahí ya lista para mi sesión y de repente todo se atraviesa, ¿no? Y es generalmente cuando más resistente estoy a pensar en las cosas que me están sucediendo. En otro momento uno puede empezar a sentir que el análisis no sirve para nada, o que no nos está sirviendo para lo que esperábamos. Pero en vez de hablar con el terapeuta o con nuestro analista de eso, solo decidimos dejar de golpe y dejamos de asistir. Y algo de lo que no se estaba tocando en las sesiones fue lo que incomodó, pero no se logró ponerlo en palabras. Para eso también está el proceso terapéutico, porque además esa forma de manejarnos en el análisis es la manera en la que nos manejamos en todas nuestras relaciones. Entonces, pregúntense cuántas ocasiones hay temas incómodos
que no se pueden poner en nuestra terapia, en el análisis, pero que no es el único espacio. Eso está transferido a todas nuestras relaciones, ¿no? También hay otro tipo de resistencias que son más veladas, digamos, ¿no? Y es que uno puede llegar a terapia y hablar todo el tiempo de manera intelectual, con teorías, autores, conceptos. Ahí uno con palabras hasta muy rimbombantes, ¿no? Para aparentar ser más sabio, más culto, ¿no? Pero, o sea, sí, seguramente esa persona sabe muchísimo, pero no puede decir lo que siente. Y esa también es esa autodefensa de la que les hablaba hace un ratito. Y entonces se usa el conocimiento como una coraza para no hablar de lo que en realidad estamos teniendo o lo que nos está afectando. No se puede hablar en ese lenguaje lleno de intelectualización de las emociones, no hay cabida. Otra forma, y a veces también por ahí, ojo cuando eso pase, ¿no? Hay un momento donde uno siente que empieza a enamorarse del analista o del terapeuta y empiezas a fantasear con él o con ella. Y aunque esto puede parecer una conexión emocional de inicio, en realidad se está usando ese amor como un modo de evitar hablar de otros vínculos que causan dolor. Digo, casos muy puntuales, particulares, siempre se van a presentar, pero si logramos pensarnos en el análisis con nuestro terapeuta, pues las resistencias siempre pueden ser intervenidas, brincadas, transitadas, elaboradas puntualmente en el análisis. Pero, ¿y qué se hace con la resistencia? ¿No? ¿Qué utilidad tiene en un proceso terapéutico, psicoanalítico? ¿No? ¿Qué hace el terapeuta con ella? Y la realidad es que como analistas uno no intenta vencer la resistencia, al menos no a la fuerza, ni con si no vienes te castigo, o si no vienes pierdes tu sesión. No, eso no aplica, ¿no? No es como en otros lugares donde se busca que el paciente haga algo sí o sí. En psicoanálisis la idea es escuchar atentamente lo que la resistencia tiene para decir, porque incluso lo que obstaculiza dice algo. La resistencia no es enemiga del proceso. Incluso me atrevería a decir que en muchas ocasiones es un motor. Es el modo en que el inconsciente se hace presente. Todos estos ejemplos que les acabo de dar de cómo la resistencia se disfraza de olvido, de amor, de intelectualización o de aburrimiento en las sesiones, de dudas sobre lo que se está haciendo en el trabajo terapéutico, sobre no, esto no me sirve. Y lo interesante es que todo esto forma parte del análisis, es parte del proceso. No hay una manera en que la terapia fluya ahí de manera lineal, clara, con deseo de siempre ir. Incluso algo que a mí me ocurre en repetidas ocasiones a la hora de iniciar un proceso terapéutico, es que yo siempre comparto con la persona que tengo enfrente, ven cuando menos ganas tengas de venir, no por obligación, sino porque seguramente hay cosas que están sucediendo. Y bueno, como el inconsciente no nos obedece, probablemente esa persona no va a venir. Pero el saber que puede ocurrir
ya nos da un adelanto a la posibilidad de poder pensarlo en la siguiente sesión. Por eso, cuando alguien guarda silencio, el analista no lo fuerza a hablar. Más bien uno puede decir algo como, me parece que hoy cuesta empezar, ¿no? O cuando alguien se enamora del analista, del terapeuta, uno no responde desde el amor romántico, sino que trata de entender qué significa eso en la historia del paciente. Trabajar con la resistencia siempre será a través de respetar los tiempos de la persona que está en análisis. Acompañar sin apurar, pero también sin dejarlo quedarse cómodamente ahí en las defensas, que además seguramente le están ocasionando mucho dolor psíquico, mucho dolor en los vínculos, en su hacer diario, a la hora de estar consigo mismo, ¿no? Es como que se abra la posibilidad de buscar ese equilibrio delicado, alojar lo que no puede decirse, pero sin taparlo del todo. Es un juego artesanal, porque además no hay un paciente, no hay un ser humano, no hay un terapeuta que sea igual al otro. Siempre será un intercambio, les decía en alguno de los programas anteriores, de inconsciente a inconsciente, de individuo a individuo, donde cada uno tiene características o maneras de ser o de afrontar las circunstancias de su vida de manera particular, lo cual en un análisis siempre será algo a respetar y acompañar. Porque resistir no es algo malo. Todos nos resistimos porque hay partes nuestras que están construidas para no sufrir más de la cuenta. El problema no es que nos resistamos, sino quedarnos toda la vida ahí, sin preguntarnos qué hay detrás de eso que nos ocurre a la hora de pensar en conocernos más, acompañarnos de algún terapeuta, iniciar un proceso psicoanalítico. Incluso uno puede tener sentimientos muy ambivalentes y resistentes, no solo en el trabajo terapéutico, sino en la vida cotidiana. Y entonces el psicoanálisis no busca que dejemos de resistir, sino que podamos poner en palabras eso que nos hace a veces resistentes a algo. Y cuando logramos atravesar o elaborar esa resistencia, es cuando algo cambia, algo ocurre en ese momento, algo empieza a moverse. No de forma mágica ni inmediata, pero sí real. En el fondo, nos resistimos cuando nos acercamos a algo verdadero. Y si algo duele, es porque importa. El trabajo analítico es ese espacio donde poco a poco nos damos el permiso de dejar resistir tanto y empezar a hablar de lo que realmente nos pasa. Piensen en ustedes mismos, incluso en una conversación cotidiana. ¿Cuántas ocasiones se han topado con un no tengo nada que decir, ya lo he dicho todo, y sin embargo uno se siente ansioso, tiene sueños inquietantes, tiene insomnio, está todo el tiempo alerta o todo el tiempo queriendo llorar? Y entonces uno dice, es que yo no sé qué me pasa, ¿no? Y entonces ahí justo pensaba en que
me topé con dos mensajes que me enviaron donde me preguntaban, son de Fanny, incluso le comenté que si podía traerlos acá al programa y me dijo que claro que sí, porque estos mensajes, repito, son de los que llegan a mi Instagram. Y ella me preguntaba si el psicoanálisis servía para la depresión y para la ansiedad o incluso para situaciones de violencia, ¿no? Y vamos por partes. Esta me parece una pregunta súper interesante porque justamente el psicoanálisis es un método o un dispositivo que nos permite conocernos más, encontrarnos con nuestros deseos, nuestras verdades de manera más clara, más frontal, reconocer esos afectos que se quedaron ahí como flotantes durante mucho tiempo ante situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida, cuando son en la infancia o ante situaciones actuales, ¿no? Ahí dependerá el tiempo en el que sucedió lo que sea que nos sucedió. Entonces, ¿el psicoanálisis sirve para tratar una depresión? Sí. Pero para eso, ojo, lo importante será siempre el buen diagnóstico. Porque para una persona que no puede ni siquiera meterse a bañar, lavar los dientes, levantarse de la cama, el psicoanálisis no le va a servir para nada, no le va a hacer ni cosquillas. Hay que mandarla primero con el psiquiatra, con el endocrinólogo. Tenemos que verificar qué es lo que está pasando con ese organismo. Y luego entonces podemos empezar un tipo de psicoterapia que nos permita entender qué hay con esa persona, si está atravesando duelos, si es una depresión de tipo totalmente orgánico. Porque además la depresión en el núcleo lleva inscrito un tema de mucho enojo, de mucha frustración. La depresión, más que tristeza pura, es enojo con situaciones que han sido muy desilusionantes, donde uno se ha sentido muy traicionado, donde uno se ha sentido que ha tenido que renunciar a cosas muy a su pesar. La depresión no nace un día porque sí, incluso también puede ser caracterológica y hay que hacer un diagnóstico diferencial importante, porque dependiendo de cuál sea la raíz, al menos dentro del psicoanálisis empezaremos a ver qué clase de depresión es a la que nos estamos enfrentando. Cuando estudiaba la carrera, no es cierto, ya había terminado psicología. Cuando estaba estudiando la maestría, tenía una maestra a la que admiraba muchísimo. Hoy en día me parece que ya no da clases. Es la doctora María Isabel. La verdad es que no me acuerdo si es María Isabel o solo Isabel Rodríguez Lamarque, especialista en depresión, ¿no? Y ella siempre decía, hay que buscar el nombre y el apellido de esa depresión a la que nos estamos enfrentando. Yo creo que valdría la pena hacer un programa sobre la depresión, ¿no? Porque puede ser una depresión que aparece de manera narcisista, donde uno vio comprometido su imagen, sus ideales, donde de repente la manera en que uno tenía construido el mundo a modo infantil, de repente se fragmenta, se fractura cuando vamos creciendo. Puede ser una depresión que apareció por un duelo, por un divorcio. En fin, o sea, la depresión va a tener diferentes caminos a abordar. Y ni qué decir de la ansiedad. También es importante el buen diagnóstico, porque hay que ver si nos estamos enfrentando a un trastorno de ansiedad, puramente un trastorno de ansiedad generalizada, donde un paciente que no puede ni mantenerse quieto, que no puede dormir, que todo el tiempo está alerta,
o que cotidianamente necesita estar lleno de actividades para no pensarse, no va a poder llegar a sentarse frente a un terapeuta y hablar libremente. Ahí es donde uno también tiene que hacer uso de recursos terapéuticos para poder abrir el camino a hacer psicoanálisis. Por eso en algún punto yo les decía, creo que muchas veces se parte de hacer psicoterapia psicoanalítica, utilizar recursos de psicoterapia y abrir el camino para hacer psicoanálisis, que nos permita realmente hacer un cambio en la estructura del paciente, el carácter del paciente, ¿no? Pero yo creo que siempre es importantísimo hacer un buen diagnóstico, trabajado además en conjunto con un psiquiatra de cabecera, si es necesario, ¿no? O con la atención médica que ese paciente necesite, ¿no? Porque además es importante poder mirar el contexto y la totalidad del padecimiento de quien está frente a nosotros. Imaginemos que hay un hombre de edad ya añoso que acaba de perder a su esposa. Uno diría, ¿importa hacer terapia? Sí, pero también importa que esté bien revisado médicamente. Porque las emociones, como decíamos en programas anteriores, las emociones también utilizan la vía orgánica para manifestarse, llenándonos de síntomas, ¿no? Entonces, pues un paciente que acaba de perder a su compañera de vida, pues evidentemente tiene riesgo de poder enfermarse, entonces necesita estar atendido, ¿no? Entonces sí, yo creo que el psicoanálisis que arranca con una buena entrevista o unas buenas entrevistas, que utiliza técnicas de psicoterapia psicoanalítica para ir haciendo, digamos, como el camino para un psicoanálisis bien llevado, pues me parece que puede ser bastante bondadoso en cuanto a lo que le puede permitir a un paciente construir cuando está atravesando algún cuadro de depresión, de ansiedad, ¿no? Mucho se escucha que hay detractores del psicoanálisis para el trabajo de depresión o de ansiedad, pero igual pasa con la psiquiatría, ¿no? Yo hablo de mi experiencia clínica, que ya a este momento me parece que no es poca, me faltan muchos años, pero lo que sí puedo constatar es cómo el psicoanálisis, a través de la gente que me ha permitido trabajar con ella, ayuda primero a que uno deje de estar resistente, hablando de la resistencia, también a buscar apoyo psiquiátrico cuando es necesario. Ayuda al proceso de duelo, en la aceptación de un trastorno del ánimo, o a lo mejor algún tipo de diagnóstico de bipolaridad, de ansiedad generalizada, algún tipo de situación a nivel neurológico, porque que a uno le den un diagnóstico tampoco es cosa sencilla. Y el terreno para generar un análisis, pues tiene que estar atendido también para poder empezar a introducir el entendimiento del inconsciente. Hay diversidad de situaciones por las que uno puede llegar a consultar. Hace rato les decía que Fanny preguntaba justo, puntualmente, por depresión, ansiedad y situaciones de violencia. Y vamos, no es que el psicoanálisis nos diga qué hacer en una situación de violencia, no, pero al final del día, nada que nosotros no aceptemos primero de nosotros mismos o de nuestro entorno, lo vamos a permitir nuevamente del exterior. Me explico. Hay que tener bien presente dónde está la agresión de uno, la violencia de uno, porque a veces esa violencia exteriorizada también tiene que ver mucho con una rudeza interna, con la que a veces uno mismo se trata y donde uno piensa que estar en una situación
tan tremenda como las que nos podemos encontrar de violencia hoy en día, es hasta cosa que uno se merece. O cosa que si uno sale de ese lugar, no va a haber un futuro. Y entonces sí se puede atender la situación de violencia, insisto, también necesita ser bien valorada la situación que se vive, el diagnóstico es importante, porque si es alguien quien corre el riesgo de que todos los días la golpeen o lo golpeen o en algún momento pueda llegarse a dar hasta un homicidio, pues evidentemente ningún tipo de psicoterapia va a servir en ese momento. En ese momento lo que se necesita quizá es un trabajo de corte más directivo, de corte más que vaya encaminado a resguardar la integridad de esa persona, porque alguien en un riesgo tal no puede entrarle a pensar ni entender qué le sucede en una psicoterapia independientemente del corte que pueda tener. Entonces, sí, también a alguien que ya fue puesto bajo cierto resguardo, que ya tiene cierta atención legal y médica, ¿no? Que por ahí ya está pudiendo empezar a trabajar o está en algún tipo de albergue. Claro que sí, el psicoanálisis bien puede funcionar. Y entonces, insisto, lo más importante será siempre el buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico va a depender de la persona que uno tenga enfrente. Por eso es importante que cuando uno va a estar con un terapeuta, pues pregunte, se informe. Uno como ser humano tiene uno de los mayores recursos, aunque también está permeado por la transferencia, que es la intuición. Y me parece que cuando algo no hace, dirían por ahí, no hace match, no nos está haciendo sentido, también hay que prestarle atención a eso. O si tenemos dudas, pedir orientación. Hay líneas de atención psicológica. Hoy en día hay una gran cantidad de ofertas en las redes donde te dan orientación si tienes alguna duda, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es que se informen, que pregunten, que utilicen este tipo de espacios para poder tener o poder acceder a la atención que necesitan. Todo siempre en pro y en lucha de la búsqueda de la atención a la salud mental. ¿Vale? Y me parece que es bien conveniente tocar este tipo de temas en un programa donde estamos hablando de la resistencia a ir a un tratamiento, porque cuántas ocasiones también uno puede sentirse muy resistente, valga la redundancia, a acudir a buscar algún tipo de apoyo terapéutico si ya tuvo una mala experiencia, porque esto es como en todo, con un dentista, con un chef, con un restaurante, con un mecánico. Ya fui con tal y la verdad es que no fue nada positivo, y entonces ya uno va resistente. Por eso me parece que también hablar de las resistencias que se pueden generar por situaciones bien reales también son importantes de tocar a la hora de iniciar un tratamiento. Jamás oculten si llegan a un nuevo espacio que ya estuvieron en terapia. Eso también es información valiosa, porque, insisto, todo lo que pasa en nuestra historia, en nuestra vida, tiene valor para ser las personas que somos ahora. ¿Vale? Así que bueno, pues vamos a seguir un poco con la resistencia. Espero que a Fanny le sea de utilidad esta información. Y bueno, y que a cada uno de ustedes, si hay algo con lo que se identifiquen, con lo que resuenen, con lo que les haya llamado la atención, pues que les sea de utilidad. ¿Vale? Entonces vamos a seguir un poquito con lo que resta del programa para hablar de la resistencia. Entonces, la resistencia es una parte
inevitable del proceso psicoanalítico y de cualquier proceso terapéutico. Es una forma en que nuestro inconsciente, nuestra mente tiene de cuidarse. Aunque muchas veces termine alejándonos de aquello que realmente necesitamos, que es escucharnos, contactar con aquello que parece tan inquietante. No es algo que haya que eliminar, sino escuchar, entender y atravesar. El silencio no es una simple falta de palabras, sino una forma de resistencia, a veces al acto analítico. A veces esa falta de contenido al pensar en ir a una sesión terapéutica, en realidad encubre un movimiento defensivo ante la emergencia del inconsciente. Y entonces es ahí donde nos enfrentamos a algo que Freud señaló en uno de sus escritos, que decía: hay que recordar, repetir y reelaborar. Porque como pacientes no recordamos, sino que actuamos. Es decir, lo hacemos, lo ponemos en la escena con nuestro analista. Digamos que entonces el trabajo analítico consistirá en desarticular esa defensa, silencio, intelectualización, quedarnos dormidos, no llegar, encontrar millones de pretextos, etc., sin enfrentarse frontalmente a ella, a la resistencia. Y en lugar de rechazar su saber, uno como terapeuta, como analista, lo aloja y lo enmarca. Y entonces se abre así una vía para el trabajo de comprensión y de conocimiento respecto a uno mismo y los mecanismos que utiliza en los vínculos con los otros. Porque a todos nos ha pasado que nos dicen: oye, te invito a tal lugar, a tal reunión, a tal festejo, a tal salida, el domingo, ¿no? Y entonces uno muy en el fondo sabe que no quiere ir, pero por deber y por deseo del otro uno dice: sí, claro. Y entonces justo llega ese domingo y uno se encuentra con todas las dificultades del mundo para no llegar. Y en el mejor de los casos uno llega tarde, o en el peor, ni llega. Porque en realidad en el fondo había una parte que no quería estar allá, o un aspecto nuestro que no quería estar en ese lugar. Y así de sutil puede ser la resistencia. Por eso es tan importante poder observarla. Es importante también señalar que la resistencia no solo tiene un tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de resistencia, ¿no? Podríamos dividirlas quizá entre esa resistencia que aparece ante esos deseos reprimidos que tenemos, de esos que no queremos saber nada, de esos recuerdos que no queremos saber nada, de ese deseo de no querer hacer algo y no queremos saber nada. Y del otro lado, y por otro lado, resistencias que aparecen a modo de proteger al yo, al individuo, de una desintegración psíquica, de una inundación emocional, donde uno siente que realmente va a sucumbir ante toda la angustia o todo el afecto que tiene dentro de sí mismo, ¿no? La resistencia aparece como barrera frente al colapso, más que como una defensa a querer saber. El yo nos protege,
La parte más consciente de uno nos protege de esos derrumbes que podemos sentir o percibir que pueden suceder en algún momento. Y en esos casos el trabajo terapéutico siempre debe de ser sostenido como en una clase de yo auxiliar, donde el terapeuta va alojando sin precipitación, favoreciendo el flujo de material dentro de la sesión, privilegiando el acompañamiento en la posibilidad de representar las situaciones que el paciente ha vivido, ¿no? En ese sentido, el analista nunca se posiciona como quien va a vencer a la resistencia, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un ratito, sino como quien la escucha, la aloja, la trabaja, hasta que puede ser representada en palabras, dicho. Y bueno, en ese sentido podemos constatar también que la resistencia no es homogénea, no la podemos reducir únicamente a un tipo de defensa que aparece, ¿no? Incluso siempre que nos encontramos con una situación particular en alguna sesión, tenemos que pensar en si realmente es una resistencia, si ese acto nos está queriendo decir algo más, de dónde surgió, qué se juega, ¿no? Y en ese sentido, reconocer que en un tratamiento analítico siempre se van a manifestar diferentes fenómenos, diferentes actos, diferentes maneras de presentar el material, según la estructura del sujeto, ¿no? La estructura del paciente, el momento del análisis en el que se está. Ya les decía yo que no es lo mismo estar en un momento de entrevistas o de psicoterapia psicoanalítica que ya propiamente dicho en un psicoanálisis. De modo que siempre hay que tener bien claro qué lugar también uno va a estar ocupando como terapeuta. Eso no le corresponde a los pacientes o no nos corresponde como pacientes. Siempre toca que el analista tenga bien claro qué lugar también juega, en qué momento de la transferencia está. Si ya se está jugando como un lugar o una de estas proyecciones que hacen los pacientes de verlo como una figura de autoridad, que puede ser amable, que puede ser alguien que lo somete, que puede ser alguien que lo controla, o estamos más en un momento de ir arando como el proceso terapéutico desde herramientas psicoterapéuticas para poder quizá intervenir en un aspecto muy puntual, a lo mejor de duelo, a lo mejor de algún tipo de enfermedad, ¿no? Que el paciente está tramitando, a lo mejor un proceso de término de la universidad, un conflicto propio del desarrollo, o algo que en el desarrollo de un adolescente o de un niño se está obstaculizando, ¿no? Eso siempre será según el momento particular de cada análisis. Y bueno, me parece que hasta aquí podemos dejar un poquito el tema de la resistencia hoy, ¿no? No es que no se vaya a tocar en los siguientes programas, así como ha sucedido con los anteriores temas. Y bueno, en el próximo episodio estaremos hablando de los mecanismos de defensa, estos escudos, por decirlo de algún modo, que el yo levanta frente a la angustia. ¿Alguna vez sintieron que algo les dolía tanto que la mente simplemente lo empujó hasta el fondo, hasta lo más profundo, sin querer enterarse de lo que había pasado? Bueno, de eso van los mecanismos de defensa, que es el recurso psíquico
a través del cual nos protegemos de ese dolor que en ocasiones llega a ser insoportable. Y bueno, los espero el próximo viernes a las 8 de la noche. Es irremediable. Por el día de hoy terminamos. Y bueno, están en Benji Radio, Tendencia Digital. Que pasen una bonita noche. Bye bye.